El descubrimiento de América fue un hecho histórico de consecuencias inimaginables. La introducción de un nuevo mundo en el imaginario de una humanidad que hasta entonces creía haber alcanzado los límites de la Tierra significó un profundo cambio en la concepción que del universo tenía el hombre renacentista europeo. Las noticias que sobre el nuevo mundo circularon en aquella época entre los contemporáneos a este inconcebible acontecimiento terminaron por crear una cierta imagen de América que ayudaría a forjar su propia identidad internacional. No fue fácil para portugueses y españoles la conquista del Nuevo Mundo. Al menos durante un siglo hubo luchas y enfrentamientos entre los ejércitos europeos y los indígenas. Si al final de la historia se decantó del lado español, no fue tan solo por el material bélico empleado, sino especialmente por el aporte que encontraron los conquistadores en algunas tribus indígenas que colaboraron como guías y soldados. La colonización española en América fue sistemática y brutal. Gran parte de los indios fueron obligados a trabajar en los campos y en las minas de forma inhumana, provocando una altísima mortandad. El grado de explotación fue tal que incluso se impuso la esclavitud como mano de obra negra procedente de África. También se reconoce como la causa directa de la sustitución y en la mayoría de los casos desaparición de varias poblaciones indígenas de estas regiones. Inicialmente en 1492 y 1620, con otra gran llegada en 1620 y 1720, aproximadamente, incluso otras hacia los comienzos del siglo XX. Si al final los españoles consiguieron conquistar gran parte del continente americano, fue debido principalmente a la división y enfrentamiento entre los propios indios americanos, más que a los méritos propios de los españoles, que en bastantes ocasiones se enfrentaron entre sí por la infatible búsqueda del dorado. A lo largo de la Edad Moderna, el poder en Europa basculó en grandes etapas de dominio y de grandes conflictos entre el papado y el Estado. La expansión territorial fuera de Europa para forjar grandes imperios y por último la formación de grandes imperios. La colonización europea de la región comienza con Cristóbal Colón, 1451-1506, cuyos viajes a las Indias Occidentales, América Central y del Sur y otras islas del Caribe entre 1492 y 1504 despertaron el interés por los europeos por el denominado Nuevo Mundo. Fue un proceso constante, ya que si bien se concentró en los siglos XVI y XVII, se prolongó hasta el siglo XVIII, debido a las resistencias de distintas sociedades indígenas y a la incorporación de nuevos estados con pretensiones sobre el territorio. Por otro lado, si bien los nativos acogieron favorablemente en un principio a los españoles, a los que consideraban como dioses, pronto se darían cuenta de su error por su insaciable avaricia y deseos de riqueza sin límites. Y a partir de ese momento, intentaron oponerse por todos los medios posibles a su conquista que duraría más de 6 décadas. Cuando reaparecieron en América, a través de la conquista, contribuyeron a dar fuerzas mágicas a los invasores ante los ojos atónitos de los indígenas. Los europeos traían consigo como plagas bélicas
la viruela, el tétano, varias enfermedades pulmonares, intestinales y venéreas, el tracoma, el tifus, la lepra, la fiebre amarilla, las caries que podrían la boca. De manera no intencional, la viruela fue el arma más efectiva de la conquista y la colonización de América. Esta epidemia duró varios milenios y solo se erradicó del mundo hace relativamente pocos años. Los indígenas eran, como dice Darcy Ribeiro, el combustible del sistema productivo colonial. Es casi seguro, escribe Sergio Bagú, que a las minas hispanas fueron arrojados centenares de indios escultores, arquitectos, ingenieros y astrónomos confundidos entre la multitud esclava para realizar un burdo y agotador trabajo de extracción para la economía social. La habilidad técnica de esos individuos no interesaba. Solo contaban ellos como trabajadores no calificados. Los indígenas se sumaban por millares y millares a las fuerzas del padre de todos los pobres y de todos los miserables desvalidos. Los españoles, una vez instalados en América Central, emprendieron viajes y exploraciones hacia el sur, motivados por el relato de otros españoles sobre las riquezas que podrían hallar. Debido a la falta de indígenas para el trabajo en las haciendas, la corona decretó en 1608 la esclavitud de los aborígenes detenidos en la guerra, y su valor era repartido entre el gobernador, los oficiales y los soldados. Con eso el concepto de esta guerra fue cambiando, organizando expediciones con el pretexto de atacar a aborígenes subversivos, pero el verdadero motivo era capturar esclavos, lo que se conoció con el nombre de malocas. La colonización española, portuguesa, inglesa, francesa y holandesa en América fue esencialmente capitalista. Sus objetivos fueron capitalistas y no feudales. Organizar la producción y los descubrimientos para efectuar ganancias prodigiosas y para colocar mercancías en el mercado mundial. Es así como los colonizadores, para poder explotar capitalistamente a América, se ven obligados a recurrir a relaciones de producción no capitalista, la esclavitud o una semi-esclavitud, al igual que el capitalismo mediterráneo. Son los tres pilares a los que se asentó la colonización de América. La evangelización de los pueblos americanos, auspiciada por el papado y llevada a cabo por distintas órdenes religiosas, como los franciscanos, dominicos y agustinos. De esta manera, se difundió el cristianismo en América, que se sustituyó o se superpuso a las creencias religiosas locales. Los negros esclavos carecían de todo tipo de derechos y estaban sujetos a la voluntad de sus amos blancos, mientras que los indios ocupaban un estado de semiesclavitud, denominado servidumbre, encargados de tareas domésticas y exploratorias. Ninguno, sin embargo, por individuo libre, ni tenía derecho a bienes o a propiedades. La sociedad colonial sostuvo sus normativas raciales hasta el fin de sus días, pero eso nunca implicó que no hubiera contacto y sincretismo entre las razas. Era frecuente que en Brasil colonial los colonos portugueses tomaran esposas indígenas y engendraran una descendencia difícil de catalogar. Lo mismo que hacían los amos españoles,
con sus esclavas negras, dando origen a las familias paralelas a las de su matrimonio europeo. De esta manera, la sociedad colonial estaba integrada, en primer lugar, por una clase superior blanca y europea, minoritaria, que acaparaba los cargos de funcionariado estatal o se dedicaban al comercio a través de grandes plantas de producción con mano esclava. En segundo lugar, por una servidumbre indígena y un variado sector mestizo que ocupaba una posición comercial intermedia. Y finalmente los esclavos negros, mulatos o zambos, encargados de las labores mineras, agrícolas y de mano de obra. Mi criterio y aporte personal. La colonización de América tuvo su propósito meramente económico, debido a que buscaban la explotación de riquezas como el oro y la plata. Asimismo, la explotación de tierras, lo que llevó al capitalismo. El capital que producían y la mano de obra eran gratis. Asimismo, teniendo en cuenta que las duras condiciones de trabajo que tenían los indígenas y las enfermedades que trajeron consigo los colonizadores provocaron muchas pérdidas indígenas. Las formas de creencias y ciertas tradiciones también se fueron perdiendo, porque sabemos que los indígenas adoraban a sus dioses y tenían muchas creencias y días sagrados. Por ello, cuando llegaron los españoles, en un comienzo creían que eran enviados por sus dioses. El intercambio racial también dio paso a nuevas razas y descendencias, algo que actualmente es un factor influyente porque en pleno siglo XXI existe mucho racismo o desigualdad. En cierto punto, la esclavitud tomó un lugar en la actualidad, porque si bien no existe la esclavitud como tal, en muchos casos la explotación laboral se vive. No igual que antes, claro está, porque antes no podíamos gozar de un derecho. Sin embargo, si bien ahora gozamos de un derecho y de libertad de expresión, no siempre son escuchados o respetados. En parte no fue todo negativo en el cruce de ambas culturas, la europea y la indígena americana, porque España dejó en América gran parte de su cultura, su propia lengua, la religión católica, las manifestaciones artísticas, lo cual ha servido como base a la sociedad americana actual. Por último, cabe señalar que también fueron los españoles quienes introdujeron en América el ganado bovino, el ovino, el caprino y el caballar, que en la actualidad es una gran fuente de ingresos económicos para muchos ganaderos de América, especialmente de América Central y Suramérica. Las actividades ganaderas han sido y siguen siendo una importante fuente de ingresos para el continente americano. Todas estas actividades primarias y muchas más llegaron al Nuevo Mundo gracias a los españoles.